Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Elvis Imán y hoy quiero contarte cómo cambió el Perú entre los años 1930 y 1990, un periodo con muchas transformaciones políticas, económicas, sociales que marcaron el país que somos hoy. Durante estas décadas, el Perú vivió golpe de Estado, dictadura, gobiernos democráticos que no duraban mucho y una fuerte desigualdad entre el campo y la ciudad. Aquí tenemos una pequeña línea de tiempo que nos describe a algunos presidentes de esta época. Uno de los hechos más importantes fue la reforma agraria de 1969, una medida que buscaba acabar con los grandes latifundios, es decir, con las enormes haciendas en manos de pocas familias, y repartir las tierras entre los campesinos. En este video quiero contarte los principales cambios de ese periodo y explicarte por qué yo creo que la reforma agraria fue buena en su intención, pero tuvo resultados mixtos. Ayudó en lo político y social, pero no tanto en lo económico. Desde 1930, el Perú vivió mucha inestabilidad política. Ese año el presidente Beleguía fue derrocado por un golpe militar encabezado por Luis Miguel Sánchez Cerro. En las décadas siguientes hubo varios gobiernos que duraron poco. Por ejemplo, Sánchez Cerro fue asesinado en 1923. Luego asumió Óscar Benavides y más adelante, en 1945, llegó al poder José Luis Bustamante y Rivero, quien también fue derrocado por un golpe en 1948 liderado por Manuel Odría. El Perú vivía un ciclo constante de gobiernos militares y democráticos inestables. En 1968, el general Juan Velasco Alvarado dio un nuevo golpe de Estado contra el presidente Fernando Belaúnde Terry y prometió una revolución peruana. Quería transformar el país y acabar con las injusticias sociales. Un año después, en 1969, promulgó la Ley de Reforma Agraria, que expropiaba las tierras de los grandes hacendados para entregarlas a los campesinos. Mi opinión política es que esta reforma fue positiva porque rompió con una estructura de poder injusta donde unas pocas familias controlaban el campo y hasta la vida de los trabajadores. Pero al mismo tiempo fue de una decisión autoritaria, ¿no? Tomada sin consulta popular, pues el país estaba bajo un gobierno militar. Por eso, aunque trajo justicia social, no fortaleció la democracia, sino que la limitó. En el aspecto económico, el Perú dependía principalmente de la exportación de materias primas, como minerales, algodón, azúcar. Las grandes haciendas eran muy productivas, pero la riqueza no llegaba a los trabajadores. Durante el gobierno de Velasco, el Estado tomó el control de muchas empresas, nacionalizó el petróleo, los bancos y las minas, con la idea de que los recursos beneficiaran a todos los peruanos. Con la reforma agraria, las tierras se entregaron a cooperativas agrarias que debían administrarse de forma colectiva. Sin embargo, el Estado no brindó suficiente apoyo técnico ni financiamiento. Como resultado, la producción agrícola cayó. Por ejemplo, el Perú pasó de ser el exportador de algodón y azúcar a tener que importar alimentos básicos. Además, miles de campesinos migraron a Lima y otras ciudades buscando trabajo, lo que provocó un crecimiento urbano rápido y desordenado. En los años 80, con los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García, el Perú enfrentó una crisis económica profunda, con inflación, desempleo y deuda externa. Por eso, en este caso, mi opinión económica es que la reforma agraria no fue beneficiosa en largo plazo. Aunque acabó con los abusos del latifundio, no logró modernizar la agricultura ni mejorar la economía del país. En lo social, los cambios fueron muy profundos. Antes de 1969, los campesinos vivían en condiciones muy duras. Muchos no sabían ni leer ni escribir. Trabajan largas horas por salarios mínimos o incluso sin sueldo y no tenían derechos laborales. Con la reforma agraria, millones de campesinos por primera vez fueron dueños de la tierra que trabajaban. Se fortaleció su identidad como comunidades campesinas e indígenas, y el Estado promovió campañas de alfabetización y reconocimiento cultural. Sin embargo, la falta de servicios públicos, escuelas, carreteras y centros de salud, el campo hizo que la mejora fuera más simbólica que real, generando que las familias tengan en la mente emigrar a otras ciudades. Muchas familias del interior se vieron obligadas a migrar a Lima, donde formaron barrios populares como Villa El Salvador, que nació en 1971 como símbolo de esperanza y organización social. Estos movimientos cambiaron el rostro del Perú. El país se volvió más urbano y diverso,
Por eso, mi opinión social es que la reforma agraria fue beneficiosa en lo humano y cultural, porque devolvió dignidad y voz a los campesinos, pero no logró integrarlos totalmente al desarrollo del país. En conclusión, entre 1930 y 1990, el Perú vivió una época de grandes cambios y tensiones. Pasamos de una república controlada por una élite a un país que empezó a buscar igualdad y justicia social. La reforma agraria de 1969 fue un punto de quiebre políticamente. Fue justa porque eliminó una estructura de poder desigual. Económicamente fue ineficiente porque no logró crear una agricultura moderna ni productiva. Socialmente fue dignificadora porque reconoció a millones de campesinos que antes eran invisibles. Por eso, mi postura es que la reforma agraria fue buena en su propósito, pero falló en su ejecución. Aún así, dejó una huella importante. Cambió la forma en que los peruanos entendemos la justicia, la tierra y la igualdad. Comprender este proceso nos ayuda a entender los retos del Perú actual. Construir un país donde el desarrollo llegue a todos y donde el pasado no se repita. Y con esto doy fin a este pequeño video donde más o menos te narro cómo es mi postura ante este tema y me quedo con esta frase que me gustó mucho haciendo este trabajo. La reforma agraria fue buena en su propósito, pero falló en su ejecución. Bueno, esto es todo por mí. Muchas gracias por ver.